Buenos días, vengo a exponer mi tarea académica 2. Soy la alumna Claudia Roxana Camacho Grimaldi del primer horario 06B1. Entonces, en el ejercicio que se nos ha dado es el ejercicio 13 de Paideia. En la primera parte te piden hallar un punto de operación del transistor que determinando la región de operación e indicar si es estable ante las variaciones del beta, considerando que el beta es 100. Entonces vamos a primero realizar un análisis TC y con ayuda de Thevenin encontramos su resistencia y su voltaje, donde la resistencia de Thevenin es de 10,47 y el voltaje de Thevenin es 1,53. Luego hacemos un análisis de las mallas, primero de la base emisor, donde tenemos que Thevenin, eh, donde tenemos a Thevenin acá en la imagen ya formado. Entonces tenemos que es igual el voltaje de Thevenin por la corriente de la base más más el voltaje de la base emisor más la corriente del colector por 470, en donde reemplazamos que la corriente de la base es igual a la corriente del colector entre la ganancia. Resolviendo la ecuación, obtenemos que la corriente del colector es 1,44 miliamperios. Luego realizamos lo mismo con la malla de colector emisor, en donde tenemos que el voltaje del colector es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del colector emisor más el voltaje de resistencia emisor. Y como se sabe, la corriente del colector es casi igual a la del emisor y tomando los valores correspondientes, tenemos que el voltaje del colector emisor es de 8,44 voltios. Entonces, así podemos hallar el punto de operación, que en este caso para beta 100 es igual a 1,44 miliamperios, 8,44 voltios. Y también, para que el circuito sea estable, se debe cumplir que la resistencia del emisor debe ser mayor que la multiplicación de 10 por la resistencia de Thevenin entre el HF mínimo. Entonces, eh, luego vemos que si el circuito, luego nos piden que si el circuito no es estable ante las variaciones del beta, podemos modificar el R1 y el R2 tal que sea estable y manteniendo el valor de la corriente. Entonces, para que sea estable, la resistencia de Thevenin debe ser menor a 4,7 kiloohms. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a asumir que la resistencia de Thevenin es 4,6 kiloohms. Ahora realizaremos un análisis de la malla base emisor, en donde obtenemos que el voltaje de Thevenin es la corriente de la base por la resistencia de Thevenin más el voltaje emisor más la corriente del colector por 470. Y reemplazando los valores correspondientes, obtenemos que es 1,44 voltios. También, ahora con estos valores podemos hallar la nueva resistencia de R1. La nueva resistencia de R1, la cual es 38,33 K, y la resistencia de R2, la cual ahora es 5,22 K. Ahora en el ejercicio C, con el circuito modificado, tenemos que hallar la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de entrada, que es igual a la ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Ahora obtenemos un análisis de la pequeña señal. La fuente de voltaje directo se vuelve cero y los capacitores se ponen en cortocircuito. Y así, con ayuda del datasheet del transistor, obtenemos que la corriente del colector es de aproximadamente de 1,44 miliamperios. Obtenemos que aproximadamente el HFE va a ser de 133
mientras que de igual manera para una corriente de 144 miliamperios se obtiene una impedancia de 2.5K. Luego, con el valor de la impedancia de entrada es el paralelo de la resistencia de Tévenin, por lo que reemplazamos los valores y nos da que es 1.63K y que la impedancia de salida es 2K. Para hallar la ganancia de corriente realizamos la operación y obtenemos que es menos 14.36 y para la ganancia de corriente de voltaje lo mismo y obtenemos que es menos 67.74. Y para hallar la ganancia de corriente, si se retira la ganancia de RL, entonces comenzamos hallando el voltaje de salida primeramente, que sería igual al voltaje en la resistencia, que es igual a la corriente que pasa por ella. Entonces tenemos la incógnita, que es la corriente de la base, que hallamos en el nodo de este lado de acá, al lado de la impedancia entrada. Entonces, por división de tensiones, tenemos que el voltaje en el nodo es igual al voltaje en la fuente por la impedancia de entrada sobre la suma de la impedancia de entrada más RI, que estarían en serie. Entonces, ya con esos valores, obtenemos que en las ecuaciones 79.43. Luego nos piden hallar la ganancia de voltaje de entrada, si RL es 2K. Entonces, obtenemos la ganancia de corriente, la cual es menos 43.08, y la ganancia de voltaje, la cual es menos 40.65. Y también nos piden hallar el valor máximo que puede tomar el voltaje de entrada, tal que no exista una distorsión en la salida. Entonces tenemos la ecuación de máximo voltaje de entrada pico, el cual es igual al máximo voltaje de salida pico, entre la ganancia de voltaje. Entonces tenemos que el máximo voltaje de salida pico es igual al mínimo del punto, no, diré, de la corriente del colector. Y entonces hallando la corriente del colector, que es 1.44, con la resistencia que es en paralelo de la resistencia del colector entre la resistencia y la carga, que es 1.6. Entonces podemos hallar el punto del máximo del del máximo, del máximo voltaje de salida pico, el cual es 2.4 entre 8.44, el cual es 2.4 voltios. Entonces, reemplazando estos valores, obtenemos que es 35.42 milivoltios. Y por último, finalmente nos piden reemplazar en el transistor NPN por un PNP. Y nos piden dibujar el circuito con ese transistor tal que en punto de operación sea el mismo que en el caso C. Entonces obtenemos que la base de la corriente va en el sentido contrario, ya que en sentido contrario se necesita que el voltaje de Thevenin sea en el sentido opuesto y que la corriente del transistor vaya del emisor al colector, por lo que la corriente tendría que ser negativa para que vaya en el otro sentido. Y eso sería todo. Gracias.